principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. Va a cosechar con gozo. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Bendiciones, mis amados hermanos. Una vez más damos la honra y la gloria al Señor por este privilegio tan hermoso de poder estar reunidos con el propósito de ministrar la palabra del Señor. Creo que en el caso personal puedo dar testimonio de que ese es algo tan maravilloso, tan especial, y que definitivamente pues necesitamos honrar al Señor, ¿verdad? Por ese privilegio de estar ministrando continuamente la palabra. Hoy queremos darle seguimiento siempre al tema de lo profético dentro de la iglesia, que es un tema muy, muy importante y que debemos de ir desarrollando en la medida que vamos avanzando. Así que le pido que me ayude para poder orar, para poder clamar, para poder suplicarle al Padre su bendición, que de esa manera podamos nosotros ser bendecidos. Oremos al Señor y así vamos a dar inicio. Papito, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, dándote gracias una vez más por el privilegio hermoso, precioso que nos das de poder estar en tu presencia, de poder agradecerte, Señor, todas las bondades, misericordias, Señor, todas las cosas lindas que tú siempre haces y tienes para nosotros, Padre. Yo vengo a pedirte por amor a tu nombre, Señor, que esa manifestación tan preciosa de tu Espíritu Santo a través, Señor, de la profecía, Señor, que tú nos des los lineamientos, Señor, para que nosotros podamos ser capacitados en esos lineamientos, Señor. Permite, Padre, que estemos siempre bajo la tutela de tu Espíritu Santo y que seamos guiados, Señor, dirigidos de una manera muy, pero muy especial, de tal forma, Señor, que todo lo que hagamos siempre sea para honrarte a ti, pero también, Señor, bajo los principios que tú has establecido en tu palabra. Necesitamos, Señor, de una luz, una lumbrera que ilumine nuestro caminar. Papá, por favor, te lo pedimos, te lo suplicamos, porque tú eres bueno, grande, poderoso, maravilloso, santo y verdadero. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros leemos la carta o las cartas, ¿verdad?, del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, nos damos cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo se sorprende, de alguna manera se molesta, ¿verdad?, porque en la iglesia de los Corintios, pues de alguna forma se estaba creando un desorden con relación a lo profético, con relación a los dones proféticos que por lo regular se manifiestan dentro de la iglesia. Lo que llama la atención es que el apóstol Pablo de ninguna manera impide el hecho de que profeticen o se den palabras de sabiduría o de ciencia. No, sino que el apóstol Pablo lo que hace es traer un ordenamiento a aquellas cosas. Esto es muy importante porque entonces nosotros podemos notar que el apóstol Pablo no está prohibiendo el profetizar, es más, se lo dice en otro de los pasajes, ¿verdad? Que ya hemos abordado con ustedes. No menospreciéis las profecías. Entonces quiere decir que definitivamente él estaba de acuerdo con que profetizaran, pero que hubiese un orden en cuanto a la profecía. Y dentro de ese orden que tendría que haber en cuanto a la profecía, entonces tendríamos que decir, hermano, que el apóstol Pablo también está estableciendo que hay un tiempo dentro del culto al Señor
hay un tiempo para poder profetizar. Eso es de alguna manera las cosas que podemos ir viendo. Cuando el apóstol Pablo llega a esta iglesia y les dice que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de orden, entonces que no pueden profetizar todos a la vez, sino que es necesario que profeticen dos o a lo más tres. No, 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 en ese sentido no podemos ser tan tajantes. Ya hubo tres profecías, ya no puede haber más. Hermano, en algún momento, pues el Señor puede poner el sentir en alguna persona que esté administrando esos dones para poder poner quizás solo dos o también poner más, ¿verdad? Poner cuatro, por decir algo, ¿verdad? Tampoco se trata, pues, de que se pase entonces ya solo profetizando uno tras otro, uno tras otro. No, pero sí tiene que haber un orden en ese sentido. Entonces yo creo que definitivamente, hermano, sobre todo el don de la profecía, que es establecido como uno de los mejores dones, y que la palabra del Señor nos dice que ese don es para poder edificar a la iglesia, tiene su propósito principal es edificar a la iglesia. Claro, también consolar, exhortar, y creo que vamos a agregar algunas otras cositas que hemos ido aprendiendo, hermano, también de la escuela profética, ¿verdad? Allá en Guatemala hemos ido aprendiendo algunas otras cosas y creo que tenemos que irlas agregando más en cuanto a la profecía. Entonces, yo creo que, hermano, nosotros, de la misma manera que si el perito arquitecto de la iglesia no prohibió el profetizar y dijo que era necesario solamente establecer un orden, entonces yo creo que nosotros de la misma manera tenemos que hacer esto también. Entonces, dentro del tema que hemos venido platicando con ustedes, hemos abordado este versículo y este es un versículo que de alguna manera le hemos estado dando ahí vueltas, ¿verdad? Y que seguramente el Señor tiene cosas hermosas para nosotros a través de este pasaje, pero leámoslo. Proverbios 29:18 dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Fíjese que es bien tremendo porque en la escritura encontramos a varias personas que se desenfrenaron. No siempre el desenfreno vino a consecuencia de la profecía. Pero cuando nosotros vamos a darnos cuenta, hermano, que este versículo, cuando habla de la profecía, tiene un contexto, dice, más el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces nos damos cuenta, hermano, que definitivamente el desenfreno puede venir, pero cuando tenemos el fundamento de lo que está escrito, entonces yo creo que ahí vamos a ser guardados de cualquier tipo de desenfreno. Recordemos que el Señor Jesucristo le dijo no a sus discípulos, sino le dijo a los judíos, ustedes cometen errores porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Las escrituras, pues hermano, es muy claro que es lo que está escrito, y el poder de Dios es lo que viene a través del Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros no conocemos la palabra viviente a Cristo y al Espíritu Santo, entonces estamos corriendo un riesgo de desenfrenarnos. Pero por el otro lado también, cuando no conocemos lo que está escrito y la administración que trae el Espíritu Santo, entonces también ahí hay un riesgo que está corriendo la iglesia. Y por eso, hermano, es que nosotros tenemos que ir constantemente a las escrituras, constantemente volver a las escrituras, retornar a las escrituras y ahí ir desarrollando todo aquello que el Señor pues tiene preparado para nosotros. Entonces creo que eso es muy, muy importante que nosotros lo evaluemos. Entonces, pues el tema que hemos venido desarrollando con ustedes es el qué hacer de la profecía. Y nos hemos ido extendiendo un poquitito en cuanto a eso y creo que pues el Señor nos irá dando algunos otros temas, ¿verdad? Con relación a lo profético, con relación a la profecía, que nosotros tenemos que ir creciendo también en ello. Pero entonces, el qué hacer de la profecía, es decir, todo aquello que está alrededor de la profecía. Y por lo menos nosotros, por lo menos, porque como ya dije, vamos a agregar algunas otras cositas ahí que son importantes. Entonces, analizamos. Número uno, el anhelar la profecía. Recordemos, hermano, que la escritura es muy enfática cuando dice que anhelemos los mejores dones, sobre todo el profetizar. Entonces,
Quiere decir que, hermano, la profecía es uno de los dones que son considerados como mejores aquí. Así que el Señor nos ayudará, ¿verdad? Para que nosotros día con día podamos ir entendiendo, hermano, que la iglesia debe anhelar el profetizar, porque el profetizar, como dice la Escritura, que el hablar en lenguas edifica a la misma persona, pero que el profetizar edifica a los oyentes. Así que anhelemos esos dones, anhelemos, la iglesia lo debe de hacer. Número dos, hermano, hablamos de apreciar. Primera Tesalonicenses 5:20 no dice directamente apreciar, pero como hemos aprendido, hermano, que hay diferentes tipos de enseñanza y una de ellas es por espejo. ¿Qué significa por espejo? En un espejo, usted el lado derecho se lo ve en el lado izquierdo, en el lado izquierdo del derecho, ¿verdad? Lo de abajo lo ve arriba y lo de arriba abajo. Entonces aquí nosotros estamos aprendiendo por espejo. Es decir, hermano, ahí dice no menospreciéis las profecías. Entonces quiere decir que si no las tenemos que apreciar, menospreciar, entonces las tenemos que apreciar. Y yo creo que eso es algo muy, muy importante, hermano, valorar, darle a la profecía el lugar que debe de tener dentro de la iglesia. Es, como lo hemos dicho ya en repetidas oportunidades, es triste, es lamentable ver cómo en muchos casos los ministros del Señor dicen, no, es que la profecía es muy religioso y nosotros no queremos nada con lo religioso, que yo no creo que sea algo religioso, algo que viene de parte del Señor. Porque si el Señor está dando lineamientos, es porque Él quiere que nosotros permanezcamos en la administración de la profecía. Si Dios no quisiera, entonces hubiera dejado las cosas ahí, hermanos, sin resolver. Al contrario, ¿verdad? De una vez se hubiera dicho, la profecía no es necesaria dentro de la iglesia. No, aquí dice no menospreciéis las profecías y nos manda a escucharlo todo, a retener lo bueno y a desechar lo malo. Y eso es parte de lo que nosotros tendríamos que estar haciendo como iglesia del Señor Jesucristo. Ok, avancemos. 1 Corintios 14:31 nos habla que la profecía tiene que ser administrada. Y este es otro punto muy, pero muy importante, hermano, porque muchas veces la profecía no se administra de tal manera que en algunos casos, por la misma forma como se administran, tal vez no es que no se administran, sino que se administran mal, y por la forma como se administran la profecía en algún momento, entonces a las personas que profetizan se les pone, hermano, por las nubes, ¿verdad? Como que fuera la misma palabra del Señor. También lo hemos testificado, que hemos oído en repetidas oportunidades de personas, hermano, que tienen una especie de consultorio, perdón, pero es como una especie de brujo cristiano. No sé si se puede decir así, pero es que, hermano, tiene una especie de consultorio donde los cristianos llegan a buscar una profecía de parte del Señor. Es que vengo a que ore por mí y que si el Señor tiene alguna palabra para mí, perdone, pero aquí tendríamos que agregar o recordar lo que hemos venido diciendo con relación a que las profecías no son para dirigir las vidas. La profecía viene a confirmar algo, hermano, de lo que el Señor nos ha venido hablando. Recuérdese que, hermano, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Al tener al Espíritu Santo significa que entonces nosotros ahora somos guiados a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Y eso es algo, hermano, que tenemos que tenerlo muy, pero muy bien claro, muy bien establecido, para que entonces nosotros sepamos definitivamente, hermano, que es necesario que nosotros administremos la profecía, administremos de una manera correcta la profecía y no, las profecías no se buscan, hermano, cuando Dios quiere hablarle a uno. Es el Señor, hermano, el que envía a un profeta. Vete a la viuda de Sarepta, dile tal cosa, haz tal cosa, ella te va a alimentar y esto y esto. O sea, hermano, el Señor fue muy claro cuando dio ese tipo de profecías. Luego, también, hermano, según 1 Corintios 14:29, la profecía debe de discernirse. Hermanos, dice la Biblia que unos deben de discernir mientras otros están profetizando. Entonces,
Eso significa, hermano, que discernir es escudriñar, discernir es escoger, discernir es separar, discernir es, hermano, llegar a la más mínima expresión de algo. Es decir, que cuando hablamos de un discernimiento de las profecías, estamos diciendo, hermano, que se debe de ver realmente, se debe de evaluar cada profecía, verla con el contexto bíblico, analizarla si no se está saliendo de los parámetros establecidos por el Señor. O sea, es decir, ver todas las cosas para que entonces nosotros podamos realmente ir discerniendo las profecías, que de esa manera no fácilmente una persona sea engañada. Recuérdese que hay profecías que vienen de parte de Dios, hay profecías que vienen del corazón del hombre, pero también hay profecías que vienen, hermano, de parte del enemigo. Entonces, sobre todo nos deberíamos de cuidar de las profecías que vienen de parte del enemigo, pero también las que nacen del corazón, como aquella persona, ¿verdad? Que tanto se menciona, estos son los deseos de fulanita de tal. Entonces, no se trata de que tener buenos deseos para alguien, se trata de que el Señor diga algo para que nosotros, hermanos, lo podamos recibir. Recuérdese que dice la palabra del Señor, ustedes dicen, dice el Señor cuando yo no he hablado. Imagínense qué responsabilidad, hermano, para alguien que profetiza, decir así dice el Señor, cuando el Señor ni siquiera tal vez ha mencionado una palabra. Entonces yo creo que ese es el punto, hermano, en el cual nosotros deberíamos de suplicarle al Señor que Él nos ayude, porque realmente hay un don también que está dentro de los dones, hermano, del Espíritu Santo, que es el don de discernimiento de espíritus. Pero entonces se disciernen espíritus, se disciernen profecías también. Entonces es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos discernir, conocer, hermano, llegar a lo más elemental de la profecía. Luego, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20, dice que la profecía tiene que ser interpretada, interpretada. Y aquí, hermano, es muy importante decir que no puede haber una interpretación de la profecía si no hay, si no hay un entendimiento, ¿verdad? Porque el entendimiento viene del Espíritu Santo, entonces viene la interpretación. Con la interpretación, entonces viene el siguiente paso que vamos a ver, que es la explicación de la misma. Pero en ese momento, entonces tenemos que saber que, hermano, la persona que va a interpretar una profecía tiene que tener entendimiento. ¿Y quién da el entendimiento? Pues el Señor a través de su Espíritu Santo, su Espíritu bendito, hermano. Porque recuérdese que una profecía es el corazón de Dios, los pensamientos de Dios dados a conocer hacia una persona. Y la palabra del Señor dice que nadie puede conocer los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él. Entonces, ¿cómo vamos a conocer, hermano, los pensamientos de Dios? A través definitivamente del Espíritu Santo. Y Él mismo es el que nos da ese entendimiento para que entonces venga la interpretación y lo que viene después de ello, ¿verdad? Luego, hermano, viene la explicación. Entonces aquí, entendimiento, interpretación y revelación. Nadie va a poder explicar una profecía si primero no hay entendimiento. El entendimiento es básico, el entendimiento es elemental, hermano, para que entonces se pueda desarrollar estos otros dos aspectos con relación a la profecía, hermano, y es que definitivamente, hermano, para poder explicar una profecía tiene que haber un contexto general, porque nuestro apóstol utiliza mucho una frase, ¿verdad? Hermano, que él dice, no pongan en mi boca palabras que yo no he dicho, ¿verdad? O sea, y se refiere a que a veces nosotros podemos interpretar las cosas de manera muy, muy individual. Y recuérdese que la profecía, hermano, no es de interpretación particular, sino que, hermano, tiene que ver con todo el cuerpo de Cristo, tiene que ser, hermano, tiene que haber una unidad. Por eso es que en el libro El Cantar de los Cantares se dice, una voz es mi amado. Y aquí él viene saltando por los montes, brincando por los collados. Pero entonces es una voz, tiene que haber unidad. No puede haber que una profecía diga una cosa y la otra diga lo contrario, ¿verdad? Como, como dicen, ¿verdad? Eso yo no lo he oído,
pero he oído testimonios. Yo no lo he oído directamente de alguien que diga yo lo oí, pero sí he oído testimonios de esto. Entonces dicen que en algunos momentos, ¿verdad, hermano? En una iglesia, algunos hermanos a través de la profecía se pusieron casi que a pelear, ¿verdad? Entonces, pueblo mío, dice el Señor tal y tal cosa. Entonces se levantó otro con otra profecía. Pueblo mío, no creas a lo que dice esa profecía. Y entonces empezaron a tirarse a través de profe. Aquí ya no eran bibliazos, ni versiculazos, ni capitulazos, sino que eran, hermanos, profecíazos. Se empezaron a pelear los hermanos a través de la profecía, ¿verdad? Y lo peor de todo, ¿sabe qué es? Diciendo así dice el Señor, ¿verdad? Entonces es muy triste ver y oír ese tipo de testimonios, hermano, que son risibles, pero como bien hemos dicho que si no fuera trágico, entonces sería cómico, pero lamentablemente es trágico ver eso. ¿Por qué? Porque en medio de ese tipo de situaciones siempre hay ovejas, hermano, que de alguna forma no se, no se, eh, no se ubican, hermano, o se desubican, más bien dicho, ¿verdad? Y que pueden tomar algún tipo de decisión, a veces abandonar la iglesia. Pues a veces solo cambian de iglesia, ¿verdad? Y eso no es tan bueno, pero no es tan malo tampoco, ¿verdad? No estoy aprobando que alguien se cambie de iglesia, estoy diciendo que bajo la dirección de Dios, pues si Dios dice, le dice a fulano, hermano, eh, sal de esta iglesia y te vas a otro lado, pero que lo diga el Señor, porque todos los que se salen de una iglesia dicen, es que el Señor me dijo tal y tal cosa, pero ahí no les creemos, hermano, tan fácilmente, no porque seamos incrédulos, sino porque, hermano, es definitivamente hay que tener una base muy sólida para creer que cuando Dios les habla. Y hoy pues queremos abordar el tema según Juan capítulo 2, versículo 17, recordar. La profecía tiene que ser recordada. Si nosotros no recordamos la profecía, estamos corriendo un riesgo muy grande. Y el riesgo que estamos corriendo es que se nos olvide la profecía. Hermano, todos nosotros en algún momento hemos recibido alguna profecía. Creo yo que la mayoría de cristianos han oído alguna profecía que es directa hacia ellos. Pero empieza a pasar el tiempo y resulta que a veces se nos olvida lo que el Señor había hablado, ¿verdad? Porque nosotros quisiéramos que nos profetizaran hoy y que se cumpliera ayer, ¿verdad? Eso es un decir. Es decir, queremos todo así deprisa, hermano. Dios me habló hoy y entonces ya queremos que mañana se cumpla aquella palabra, aquella profecía. Y no es así, hermano. Es necesario que nosotros podamos estar recordando las profecías que hemos recibido, para que, hermano, eso en el recordar hay una tremenda bendición. Y recordemos que inclusive el Espíritu Santo es el que nos recordará todas las cosas. Y si son todas las cosas, dentro de ellos nos va a recordar las profecías. Pero el hecho de que el Espíritu Santo eh, nos recuerden, no significa que nosotros debemos de olvidar las profecías. Ya, el Espíritu Santo me la va a recordar. No, es que el Señor, el olvido de una profecía es porque uno de alguna forma pueda estar menospreciando la profecía, pero el estarla recordando, el Señor me dijo tal cosa, el Señor me dijo tal otra. Hermano, cuando te des cuenta, ya esa profecía llegó a su cumplimiento y entonces es una bendición. Entonces, hoy queremos abordar este tema, basándonos, hermanos, recordar, este subtema, recordar la profecía, basándonos en Juan 2:17 y en la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. El celo por la casa de Dios me consumirá. Entonces, mire qué tremendo, hermano, es esto, ¿verdad? Porque entonces los discípulos se recordaron cuando el Señor, aquí está hablando de cuando el Señor limpió el templo. Y entonces ellos se recordaron que había una profecía que estaba escrito. Claro, esto era relacionado con el Señor Jesucristo, pero también pueden haber profecías a nivel personal que nosotros no deberíamos de olvidar. Por supuesto, debemos de estar recordando la profecía escrita, pero por el otro lado, también las profecías que Dios nos dio. Y es que, hermano, cuando algo proviene de parte del Señor, siempre eso va a permanecer, eso se va a mantener. Por eso
cada día necesitamos, hermano, pedirle al Señor que Él nos ayude para que nosotros podamos tener esa bendición de, 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 de poder estar recordando las profecías. Ahora, esa palabra recordar es esta palabra, hermano, naomai. Dice voz media de un derivado del 3306 o tal vez de la base 3145 mediante la idea de fijación, tener en mente, recordar, por implicación compensar o castigar, recordar, venir en memoria, acordarse y luego comparar con esta otra palabra de abajo. Pero veamos aquí algunas cosas. Fijación en la mente o captar mentalmente. Es decir, tener fijo en la mente aquella profecía que el Señor nos pudo haber hablado. Tener claridad en nuestra mente que esa profecía venía de parte del Señor. Yo creo, hermano, que uno de los peligros mayores en varios aspectos para los hijos de Dios, hermano, es el hecho cuando empieza a pasar el tiempo y no hay un cumplimiento. Qué tremendo porque, hermano, yo recuerdo que cuando yo me convertí, hermano, vamos a ver más o menos en tal fecha, ah, sí, yo me convertí y el Señor me dio, a través de una persona, me dio una profecía. Y yo en el principio, la verdad es que creí que esa profecía no provenía de parte de Dios, estaba de alguna forma menospreciando. Sin embargo, 7 años después, el Señor no cumplió a plenitud la profecía, sino empezó a cumplir. Y hasta hoy en día sigue cumpliendo esa profecía que el Señor me había dado. Ahí entonces viene la confirmación, hermano. Pero cuando uno recuerda es porque uno le está agregando fe a aquellas profecías. Uno le está añadiendo fe. Recuérdese que la Escritura dice que Israel escuchó la palabra, pero no les aprovechó de nada porque no le agregaron fe a lo que oyeron. Entonces nosotros, hermano, nosotros escuchamos también la palabra de Dios en la predicación, escuchamos la palabra de Dios a través de un cántico, escuchamos la palabra de Dios a través de una profecía y al escucharla, entonces esa profecía le tenemos que agregar fe. Cuando nosotros no le agregamos fe, entonces es como que la profecía, hermano, se empieza a olvidar, se empieza a olvidar, se empieza a olvidar. Pero aquí dice que hermano, recordar significa fijar, clavar, establecer en la mente, captar mentalmente o tener en la mente aquella palabra, aquella profecía que en algún momento dado nos dieron. Hay profecías que yo recibí en el momento cuando me convertí, otras que recibí cuando ya tenía unos meses de convertido, otras que recibí cuando el Señor me llamó, y bueno, recibí varias. Y algunas ya se cumplieron, gracias a Dios, otras no se han cumplido. Puede ser que no se cumplan si nacieron del corazón del hombre, pero puede ser, hermano, que tengan, no, eso no puede ser. Las profecías tienen un tiempo de cumplimiento y lo que nosotros deberíamos de hacer es saber esperar ese tiempo, sea un año, sean 2, sean 3, sean 10, sean 15. Yo he oído testimonios de personas, hermano, que han pasado bastante tiempo. Y bíblicamente, hermano, recordemos el caso de Moisés, que tuvo que esperar 25 años para que la promesa de su hijo se pudiera cumplir. Entonces yo creo que hermano, estamos muy claros de que necesitamos nosotros mantener ese recuerdo. Y si, hermano, pues es necesario, nosotros deberíamos de suplicarle al Espíritu Santo que Él nos recuerde las cosas. Señor, por favor, recuérdanos las cosas, recuérdanos las cosas, recuérdanos las cosas. Hermano, venir a la memoria. Mire, eso es bien tremendo, hermano, el hecho de venir a memoria. Señor, por favor, tráeme en memoria aquellas palabras, aquellas profecías que yo pude haber olvidado, aquellas cosas que a mí se me pasaron por alto. Quizás porque, mire, hermano, cuando a uno le dan una profecía, uno se emociona. Y en la emoción, hermano, tal vez está llorando y por estar llorando no presta atención a algo que dijo la profecía. Y a veces una pequeña frase o una pequeña sílaba puede hacer, hermano, que cambie todo el sentido de la profecía. Por eso es que nosotros necesitamos mantener, hermano, la profecía también en nuestra mente y no apartarnos de ella. Em, También dice traer a la mente y acordar.
Entonces, es decir que estas dos palabras, porque también tenían un par de, por lo menos una palabra más, no, dos serían la 3306 y la 3145. Pero, hermano, yo creo que cuando nosotros tenemos claridad en cuanto a la importancia que tiene la profecía, no necesitamos que nos estén recordando. ¿Por qué? Porque la profecía es un anticipo de lo que Dios quiere hacer. Es decir, voy a hacer esto contigo, ¿verdad? Tú no lo crees, tú no lo recibes, tú tal vez estás creyendo que esto no va a suceder, pero yo voy a hacer esto contigo, yo lo voy a hacer. Entonces, cuando el Señor habla bajo esa perspectiva, ¿verdad? Habla con claridad, definiendo lo que Él quiere hacer con nosotros. Yo creo que lo que nosotros tendríamos que hacer es solamente confiar, creer, esperar en el Señor y Él hará todas las cosas. Él definitivamente hará todas las cosas. Ok, entonces aquí por lo menos eh, nosotros ya platicamos un poquito de cada una de las cosas. Ahora vayamos a la palabra del Señor. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo número 2. Para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Entonces, recordemos lo dicho, hermano, por los profetas. Todas las cosas que fueron dichas en el Antiguo Testamento por los profetas, hermano, la mayoría de ellas tuvieron un cumplimiento ya en el Nuevo Testamento. Ya ahí vino el cumplimiento de aquellas cosas que el Señor habló a través de los profetas. Algunas se cumplieron en el mismo Antiguo Testamento, pero la mayoría de ellos hablaban de algo que no conocían, incluso de un pueblo que no sabían quién era, porque las profecías no decían nada sobre la iglesia. Sin embargo, la misericordia de Dios es grande y por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria del Señor, entonces el Señor levantará realmente ministros en este tiempo, hermano, para que de alguna manera, hermano, nos recuerden aquellas cosas que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento. Dice, hermano, para que las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y el Salvador declarado por vuestros apóstoles, por vuestros apóstoles. Entonces, hermano, había un mandamiento que se estaba siendo declarado por los apóstoles del principio. Entonces, pero Pedro aquí nos exhorta y dice claramente, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas. Así que mire qué tremendo es esto. Ok, miremos un versículo más, avancemos para poder ir desarrollando esto, ¿verdad? Zacarías capítulo 7, verso 7. Es que no recordáis las palabras que os predicó el Señor por medio de los profetas antiguos, cuando Jerusalén aún habitaba en paz y las ciudades de su entorno y el Negev y la sequía estaban también eh, poblados. El Negev y la Cefela estaban también poblados. Entonces, mire, pero me interesa la primera parte realmente, ¿verdad? Hermano, no tanto le voy a hacer énfasis a la parte final, porque a mí lo que me interesa es es que no recordáis, dice hermano, las palabras que os predicó el Señor por medio de los profetas antiguos. Es decir, que el Señor había venido hablando, había venido predicando, pero no por su propia boca, sino por boca de los siervos del Señor, hermano, esos siervos que nos hablaron, esos profetas que arriesgaron sus vidas, esos profetas que muchos de ellos, hermanos, los mataron a pedradas, otros los mataron de diferentes maneras, pero el propósito del Señor al levantar esos diferentes profetas era, hermano, precisamente llevar una palabra predicada, una palabra profetizada, una palabra anunciada que pudiera traer bendición, que pudiera traer restauración al pueblo del Señor. Eso es lo que al final de cuentas, hermano, uno busca, lo que uno anhela, el poder ser edificado con aquella palabra. Pero no podemos ser edificados si nosotros no recordamos las profecías, si nosotros no recordamos las cosas que nos dijeron, si nosotros no estamos atentos a las cosas que nos hablaron los profetas. Entonces yo creo que eso es determinante, es importante para que nosotros podamos mantenernos siempre, hermano, en la búsqueda del Señor, fervientes en el Espíritu, porque estamos en comunión constante con el Señor. No estamos fuera de la iglesia, no estamos perdiendo nuestra comunión, sino que al contrario, dice, es que no recordáis las palabras que se os predicó el Señor por medio
de los profetas antiguos, cuando Jerusalén estaba habitada y en paz y las ciudades de su entorno y el Negev y la Cefela estaban también poblados. Entonces, mire todo lo que ahí la palabra del Señor nos está enseñando con relación a este aspecto de recordar las profecías. Tenemos que recordar la profecía, no podemos ser oidores olvidadizos, no, porque dice, cuando habla del oidor olvidadizo, es comparado con el hombre que edificó su casa sobre la arena. Edificó su casa sobre la arena y vinieron vientos y tempestades y se llevaron aquella casa. Entonces nosotros no podemos ser así. Por eso es que nosotros tenemos que edificar hoy sobre la roca, sobre la peña. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Si lo hacemos de esa manera, yo creo que el Señor va a empezar a ministrar nuestra vida de tal forma, hermano, que en este movimiento final del tiempo que nos ha tocado vivir, vamos a tener que caminar, hermano, de manera adecuada. Vamos a tener que caminar en el orden correcto y de esa forma poder honrar al Señor con todas las cosas que estamos haciendo. Jeremías 23:36. Y no os acordaréis, o acordaréis más de la profecía del Señor, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues habéis pervertido las palabras de Dios, del Dios viviente, del Señor de los ejércitos y nuestro Dios. Entonces, no podemos olvidar, hermano, porque definitivamente todo lo que el Señor nos ha hablado, todo lo que el Señor nos ha dicho, es para que nosotros podamos estar siempre atentos a lo que el Señor nos habló y permanecer en esa atención hacia Dios, porque en cualquier momento la profecía que hemos recibido de parte del Señor puede llegar a su cumplimiento, pero no va a llegar a su cumplimiento si nosotros no recordamos constantemente la profecía. Yo creo que esa es una tremenda bendición cuando las personas han pasado por diferentes procesos y de repente entonces viene el recuerdo de aquella profecía, quizás no como un recuerdo como tal, sino que viene el cumplimiento y entonces lo que sucede es que la persona dice, entonces si era cierto, entonces si era verdad lo que el Señor me había hablado. Por supuesto que es verdad, hermano, cuando Dios habla, el sentir que nosotros deberíamos de tener es un sentir donde nosotros le estamos agregando fe, estamos creyendo lo que el Señor nos habló, estamos declarando esa bendición, hermano, que como hijos de Dios nosotros deberíamos o tenemos en un momento dado. Así que la profecía debe de ser recordada. Miremos otro pasaje más. Marcos capítulo 14, versículo 72. Y al momento cantó un gallo por segunda vez. Acordóse Pedro de la profecía que Jesús le había dicho antes de que el gallo cante. Dos veces me negaréis tú tres, y rompió a llorar. Entonces, esta ya no es una profecía relacionada con el Señor Jesucristo o relacionada con lo que el Señor Jesucristo iba a hacer con la iglesia, sino que esta es una profecía donde el apóstol Pedro, hermano, está de alguna manera, él está consciente, ¿verdad? De la situación que se está viviendo, hermano, porque él había dicho, jamás te negaré. Y el Señor le dijo, tú me negarás tres veces antes que el gallo cante. Y él dijo, no, Señor, ni se te ocurra, eso jamás sucederá. Yo no te voy a negar, Señor, yo no voy a permitir eso. Y le empezó a decir Pedro muchas cosas. Sin embargo, hermano, Pedro sí terminó negando al Señor. Pero el punto aquí, hermano, es que Pedro mismo se acordó de la profecía que Jesús le había dicho. ¿Cuál era la profecía? Antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tú tres. Y rompió a llorar. Entonces, qué tremendo, hermano, porque esas son de las cosas que nosotros necesitamos. Yo creo, hermano, que cuando hacemos, en este caso, Pedro estaba haciendo algo malo y el Señor lo estaba redarguyendo, pero a veces hacemos cosas buenas y ni siquiera nos recordamos que eso ya el Señor nos lo había dicho, que eso el Señor ya no lo había hablado, porque quizás no le prestamos suficiente atención al hecho que el Señor, hermano, nos estuviera acordando aquellas cosas. Quizás tratamos de desviar el tema, pero realmente, hermano, es una tremenda bendición ser escogido de parte del Señor para poder
recibir el recuerdo de aquellas cosas que el Señor está haciendo, quiere hacer y hará también en nosotros. Avancemos un poquitito. Juan capítulo 12, versículo número 16. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que estas cosas se habían escrito acerca de él. Entonces, otra vez aquí tenemos una profecía, hermano, que se declaró, ¿verdad? Con relación al Señor Jesucristo, definitivamente, ¿verdad? Porque hay un cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que estas cosas se habían escrito eh, acerca de él. Entonces, estas son profecías que en algún momento nosotros tendríamos que estar recordando. Y claro, aquí está hablando de pasajes de la Escritura, está hablando de pasajes que en algún momento recibieron una confirmación por un evento que sucedió y que estaba escrito, estaba detallado, estaba profetizado allá en el Antiguo Testamento. Entonces yo creo con todo mi corazón, ¿verdad? Que el Señor va a seguir haciendo esta obra con nosotros, que nos acordemos del Espíritu Santo, que nos acordemos de las cosas que el Señor habló a través de profecía, que nos acordemos de todas las cosas que el Señor ha hablado, porque esas cosas son una bendición extraordinaria para nuestra vida. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor no deja a sus hijos, el Señor no nos desampara, el Señor nunca nos ha dejado, Él siempre está presto y atento a bendecirnos, pero muchas veces depende de nosotros la bendición que recibamos. Hermano, definitivamente, si está el recuerdo de una palabra, eso es vida. Me viene a la mente aquel pasaje de la Escritura, cuando aquel hombre llamado Caleb llega con Josué y le dice, el Señor me prometió este monte. Señor me prometió este monte. Así que me lo vas a entregar porque el Señor me lo prometió. Mire qué tremendo. Y entonces Caleb mismo le dice, ¿sabes qué? Han pasado 45 años desde que entramos a la tierra prometida. Es decir, que a él le prometieron desde el momento que salieron de la tierra de Egipto, le prometieron aquel monte, pero no había llegado el cumplimiento. Y 45 años después llega el cumplimiento de aquella promesa que el Señor le había dado. Mire qué tremendo. Ahora, lo que a mí me llama la atención, hermano, es que el hombre, habían pasado 45 años y dijo él ahí, hermano, que él estaba como cuando el Señor le había hecho la promesa. Pero fíjese, entonces eso significa, hermano, que si nosotros mantenemos un recuerdo constante de una profecía, eso puede llevarnos a nosotros al punto que el Señor, hermano, se agrade con nosotros, porque nosotros no estamos olvidando lo que Él nos ha hablado, no lo estamos teniendo en poco, no lo estamos menospreciando, sino que por el contrario lo estamos poniendo en un lugar importante, lo estamos teniendo en muy alta estima. Entonces yo creo que el Señor eso le agrada cuando nosotros realmente somos como este Caleb, ¿verdad? Que la fuerza que mantenía para poder reclamar lo que le habían ofrecido, pero él lo reclamó y ese reclamo definitivamente fue del agrado de Dios, porque él, hermano, fue el que en este caso, ¿verdad? Este Caleb, el que estaba manteniéndose constantemente con el recuerdo, y ese recuerdo avivaba la llama de Dios en él, ¿verdad? Aquello que se había encendido, aquel anhelo por servirle, aquel anhelo por entregarse, aquel anhelo por hacer las cosas de manera correcta. Creo que ahí va a estar Dios agradado. Ok, ok, entonces estamos llegando aquí al final, en Juan capítulo 12, versículo 16. Oiga lo que dice. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. No, este es el mismo verso que ya leímos, que lo había puesto dos veces, yo creo. Hermano, era este momento, ¿verdad?
definitivamente. Entonces, si nosotros vemos, seguramente hay muchos otros pasajes que nos van a hablar a nosotros, hermano, con relación a la importancia que tiene estar recordando aquellas profecías que el Señor nos dio. Algunas profecías vienen como una promesa de parte del Señor. Imagínense que eso fue lo que sucedió con los discípulos allá en el aposento alto, porque el Señor les dijo, no se muevan de Jerusalén, quédense en el aposento alto hasta que yo envíe a mi espíritu sobre ustedes. Y aquellos que hicieron, hermano, el Señor, fíjese que el Señor ascendió. Después de su muerte estuvo 40 días con sus discípulos y luego ascendió a la gloria del Padre. Y entonces Él les dijo, esperen la promesa de mi Padre, esperen la profecía que Él se les dio, no se muevan, eso va a tener su cumplimiento. Y ellos se fueron al aposento alto, se refugiaron en aquel lugar. Yo les comentaba a los hermanos de la iglesia hace unos días, no sé si fue ayer o hace unos días, les decía yo, hermano, de cómo cuando tuve la oportunidad de ir a Israel y conocer el aposento alto, era un lugar bien pequeño. Y yo digo, y ahí estuvieron reunidos los 120. ¿Cómo no les iba a cumplir el Señor esa promesa si ellos estaban esperando, anhelantes, estaban ahí con una expectativa muy grande, esperando que Dios hiciera cosas extraordinarias, que Dios no se olvidara de aquella promesa? Ellos esperaron y hermano, dijeron, bueno, hermano, imagínense, pasó una semana prácticamente sin ir a su casa, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, y en el día 50 se cumplió. Es decir, pasaron 7 semanas y un día más, y en el día 50 se derramó el Espíritu Santo. Pero esa era una profecía que estaba desde el Antiguo Testamento, que iba a venir el bendito, glorioso, maravilloso Espíritu Santo, visto en muchas sombras y figuras, hermano, en la lluvia tardía, hermano, que el Señor iba a enviar. Definitivamente, hermano, eso iba a tener su cumplimiento porque estaba profetizado, estaba declarado que el Espíritu Santo venía, que el Espíritu Santo, hermano, iba a bautizar, iba a llenar a todos los que estaban ahí reunidos. Y ellos entonces, hermano, aunque el tiempo empezó a pasar, no se desesperaron. Claro, aquí fueron días, pero en algunos otros casos son meses y en otros pueden llegar a ser años. A Abraham el Señor le prometió a su descendencia y pasaron 25 años para que el cumplimiento se diera. Entonces, nosotros tenemos que saber, hermano, que aunque tardare, dice la Escritura, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Él no retarda sus promesas, Él no las tiene por tardanza, al contrario, el Señor espera que nosotros seamos pacientes, esperando como el labrador espera el fruto precioso de la tierra hasta que venga la lluvia temprana y la tardía. Él está esperando, Él está confiado en que va a venir aquello. Él conoce las situaciones y sabe que el Señor quiere traer ese cumplimiento. Entonces, no podemos olvidarnos de las profecías, tanto las personales como las de la iglesia. Fíjese, ese es otro aspecto bien importante, porque a veces no se nos olvidan las personales, pero las que el Señor dio a la iglesia, hermano, es como que no nos interesaran. Y perdónenme, pero a nosotros nos debe de interesar cada una de las palabras, sea porque se lo dio a, a una persona en particular o porque se la dio a la iglesia, hermano, la profecía debe de ser recordada, debe de ser recordada. Y más nosotros los ministros en el caso de las profecías que se han dado a nivel general, porque a veces pasa el tiempo y no hay cumplimiento, no hay, hermano. Y uno dice, ¿y aquí qué sucedió? ¿Por qué no hay cumplimiento de la palabra que oímos? ¿Por qué, hermano? ¿Y qué si el Señor tiene un tiempo? Por eso es que en la escritura se utiliza esa expresión y se acordó el Señor de Rebeca y le concedió tener hijos, y se acordó el Señor de Mardoqueo y se acordó el Señor bueno, de diferentes personajes que la Biblia dice que el Señor se acordó. Pero entonces aquí surge la pregunta que hemos hecho en otras oportunidades y es, ¿será que Dios se olvida? Y uno dice, no, Dios no puede olvidarse de las cosas. Y entonces, ¿por qué dice que Dios se acordó?
Porque cuando Dios se acuerda es porque llegó el tiempo del cumplimiento de una promesa. Entonces, cuando nosotros estamos bien conscientes de eso, ¿verdad? Y bien claro, hermano, llegó el tiempo y Dios se acuerda, Dios se acuerda. ¿Pero por qué se acuerda? Porque también nosotros nos acordamos. Dios no se va a acordar de ciertas cosas si nosotros no nos acordamos. Hermano, y nosotros, por eso es que nosotros tenemos que aprender a clamar delante del Señor, pedirle al Señor que Él tenga misericordia, pedirle al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que se manifieste de una manera sobrenatural, grande y poderosa, que el Señor haga esa obra preciosa, que el Señor haga esa obra en nuestra vida, de tal forma que entonces, así como nosotros nos acordamos, va a llegar un momento donde Dios se acuerda. Fíjese qué lindo, ¿verdad? Porque entonces nos acordamos nosotros. ¿Cómo nos acordamos? Hermano, presentándolas delante de Dios. ¿Cómo nos acordamos? Añadiéndole fe a esa palabra que escuchamos. Y, hermano, y así otras facetas más que necesitamos poner por obra para que nosotros podamos recibir la bendición, la administración, lo que el Señor, hermano, trae como un cumplimiento de aquellas promesas que el Señor dio. Así que vamos a dejarlo hasta ahí, mis amados hermanos. Definitivamente necesitamos recordar las profecías. Si no recordamos las profecías a través de nuestras oraciones, recuérdense, hermano, que muchos de los profetas le dijeron al Señor, ya ahorita voy a terminar, le dijeron al Señor, Señor, acuérdate de tal y tal y tal y tal cosa que tú me dijiste, que tú le hablaste a tu siervo David, que es una de esas maneras le habló el rey Salomón. Recuérdate de tu siervo David, que tú le dijiste esto y esto y esto, que tu casa permanecería estable. Señor, acuérdate de tal y tal otra cosa. Hermano, entonces el recordarle al Señor, esa es una bendición, porque entonces eso quiere decir que nosotros nos estamos recordando y le estamos recordando para que cuando llegue el momento, el Señor va a obrar de manera grande. Ok, dejémoslo hasta aquí. Entonces, hermano, hemos llegado a la finalización de esta ministración, de esta parte de ministración de la palabra, de la enseñanza, y esperamos poder contar siempre con su sintonía, ¿verdad? En esta red virtual que hemos estado ministrando. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre. Señor, estamos delante de ti con gratitud en nuestros corazones, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios grande, misericordioso, poderoso, Señor, y que nunca te olvidas de nosotros. Permite, Señor, que nosotros nos recordemos de cada profecía que nos has dado a nivel individual, que le has dado, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, papito lindo, por amor a tu nombre. Manifiéstate y glorifícate, Señor, y danos más sabiduría, danos más entendimiento, danos más, Señor, de tu enseñanza para que nosotros podamos recibir lo que tienes preparado. En el nombre precioso, maravilloso de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Ok, vamos a dejarlo entonces hasta aquí, mis hermanos. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperamos verlos pronto. Hermano, entonces tu principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar.